ego espiritual, una trampa en la que todos en algún momento hemos caído sin ni siquiera darnos cuenta. En este video vamos a estar hablando de dos formas de ego espiritual y nociones muy básicas para poder prevenirlo o evitarlo. Hola a todos, mi nombre es Carolina Ramírez, maestra y terapeuta holística de la Escuela Espiritualmente Humana. Te invito a que si te ha gustado este video, te suscribas, dejes tu comentario, pongas tu like, ya que esto ayuda muchísimo a crecer en este canal para que se dé a conocer por medio de la plataforma. Y también te invito al grupo en Facebook Espiritualmente Humano, donde hacemos en vivos más largos, dinámicas, y puedes estar entrando en contacto con personitas con gustos afines. Cuando comenzamos por la vida espiritual, vamos a estarnos conociendo con muchas personas. Muchas de estas personas van a tener diferentes filosofías. Más allá de querer crecer espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que hay muchas perspectivas de lo que es la vida espiritual, que no todos van a seguir un mismo camino, que no todos tienen las mismas creencias, y va a ser inevitable que en algún momento tal vez nos topemos con una personita un poco arrogante, soberbia, que crea que se las sabe todas. Y aquí es cuando empezamos a toparnos con las primeras señales de lo que sería el llamado ego espiritual. Y es que el ego espiritual es una desconexión de nosotros sin darnos cuenta, disfrazada de espiritualidad. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar, y es la forma más común de identificarlo, que el ego espiritual es justamente una persona que se impone sobre otras, que se cree la última Coca-Cola del desierto, maestro espiritual en toda regla, o que tienen que seguirlo porque es un maestro, porque su aura es de tal color, de tal sabor, de tal olor, porque algunas personas pueden pensar que es un índigo, es un cristal, es un diamante, etcétera, etcétera, o que es un maestro ascendido en la tierra y por eso tienen que hacerle caso, o quieren jugar al despertador de masas, despertador de conciencias, y a la mínima que tú no le lleves la corriente, pues te empiezan a infravalorar, te empiezan a minimizar, y es aquí cuando nos damos cuenta que realmente pues el camino espiritual no es tan rosa como podríamos estar queriendo que fuese. Y estas son las primeras señales del ego espiritual que muchos vamos a darnos cuenta. Pero aunque tú no caigas en esta regla, aunque tú no estés haciendo lo mismo que podrían estar haciendo otras personas, al menos no a plena conciencia, y te cuides mucho de este tema desde la arrogancia, como ha sido mi caso, va a haber momentos en que inconscientemente puede que caigamos en algunas de estas cositas que he nombrado anteriormente, pero hay un ego, una forma de este ego espiritual que nosotros no nos hemos dado cuenta, que va como asesino silencioso bajo la superficie, esperando hacer su ataque. Y muchas veces, si no es que siempre, la primera víctima siempre seremos nosotros mismos. El ego espiritual no solamente es algo que va a atacar desde la parte arrogante de superioridad, marcando un camino de imposición de filosofía, de creencia, sino que también va a marcar todo lo contrario. El ego espiritual no solamente se va a marcar desde esta supremacía, desde el yo sé más que tú, sino que hay otra forma de ego en la que nos vamos a dar cuenta que todos hemos caído y no nos hemos dado cuenta. Ni siquiera yo caí en cuenta después de muchísimos años trabajándome a mí, después de muchísimos años trabajándome a mí misma, no había caído en cuenta, sino incluso casi 9 años después de haber comenzado esta vida espiritual. Muchos de nosotros queremos llevar una vida espiritual desde el amor, desde la humildad, y tenemos esto marcado en toda regla. Una persona espiritual, una persona que realmente se puede profesar en un camino espiritual debe ser humilde. Y sí, pero no de la forma en la que muchos podemos llegar a irnos.
hay personas que tendemos a ser extremistas, hay personas que caemos en cuenta de esto, pero no lo vemos como ego espiritual. Y este ego espiritual es el minimizarnos. La divinidad que hay en nosotros es algo que necesita ser reconocida, que necesita ser amada, que necesita ser potenciada, expuesta, explotada, por decirlo de alguna manera. Y cuando a ti te dicen, tú tienes el poder de crear tu realidad, tú tienes el poder de hacer que tu vida sea mejor, tú eres maravillosa, maravilloso, eres un ángel en la tierra, muchos de nosotros vamos a tender a pensar que esto no es así, que somos una plaga, que el ser humano es negativo, que yo estoy llena de errores, que yo he cometido mil y una situación no tan bonita, que he herido personas, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, dentro de nosotros, dentro de nuestro núcleo, hay una divinidad, hay chispa divina. Somos hijos de la fuente, estamos hechos de lo mismo, pero realmente con tanto potencial que tenemos, no nos permitimos explotarlo por la noción tan empobrecida que tenemos de nosotros mismos. Pensamos que los humanos simplemente somos una plaga o que somos algo negativo, incapaces de poder tomar el control de nosotros mismos, de crear una vida positiva. Y al momento de esto queremos estar así, desligándonos de todo, porque esa sería la única forma de escapar de un sufrimiento, como diría Buda o dirían las concepciones budistas. Pero ¿por qué no podemos acaso reconocernos? ¿Por qué acaso tu esfuerzo no merece ser valorado? No digo valorado desde el punto en que todos te tiendan un tapete rojo y te aplaudan por el hecho de hacer algún esfuerzo, sino el hecho de valorarte tú, de amarte tú, de reconocerte como un ser poderosísimo. Para mí este ego espiritual de minorizarnos, de menospreciarnos, e incluso muchas veces menospreciamos a otras personas porque nos dicen yo tengo tal habilidad, o he logrado manifestar ciertas circunstancias, o yo he logrado superar tal y tal forma de ser o tal emoción y he llegado a un alcance espiritual en el que comprendo ciertas cosas. Muchos de nosotros tendemos a minorizarlos, a criticarlos, a hacerlos sentir menos, y es nuestra propia incapacidad de sentirnos o de vernos como una persona capaz de lograr esto y mucho más lo que nos hace identificarnos con esto. Esta necesidad de sentirnos pequeños, de sentirnos miserables, de pensar que las demás personas son, a mi parecer, es lo que más nos condena. El ego espiritual no solamente es creernos al otro lado del río, ¿sí?, o caminando por las aguas, sino también sentirnos como algo mínimo, menospreciarnos, casi que echando nuestro ser, nuestra chispa o nuestras virtudes en un rincón oscuro y tenerlos ahí tan oprimidos que no nos permitimos vernos tal cual somos. El ego espiritual no solamente va a ir desde un punto máximo de arrogancia, sino también a un punto mínimo, completamente mínimo de reconocimiento, de reconocernos como lo que somos, seres perfectos, reconocernos como el universo mismo, el infinito mismo, o Dios, como lo quieras ver, mostrándose con una cara más. Este cuerpo, esta personalidad, o la personalidad de tu vecino, o la personalidad de la otra persona, no es más que sus creencias tomando forma, que su proceso mostrándose y mostrándonos a nosotros mismos, algo que debemos aprender a observar. Y es por esto que en este nuevo proceso de despertar de la conciencia debemos darnos cuenta en qué formas nos estamos dejando caer. No solamente es imponer, porque ojo, toda circunstancia que sea imposición
de una forma X de pensar, de una forma X de sentir, que todos deben ser iguales, que si tú no piensas igual a mí estás en mi contra y demás, esto es ego. No solamente es una parte superior, imponiéndome, sino también minorizándote, minorizando a las demás personas. Y lo peor de todo es que esta parte de minorización, como lo explicaba anteriormente, muchas veces es nosotros mismos machacándonos, nosotros mismos menospreciándonos, nosotros mismos haciéndonos sentir menos. ¿Qué ganancia tiene el mundo? ¿Qué ganancia tiene el universo? Viendo como una parte de él mismo se está haciendo cada vez más pequeño por sus propios medios, por sí misma o por sí mismo. Pregunta para ti sería: ¿crees que has caído en alguna de estas facetas de ego espiritual? El ego como tal no lo veo como algo que sea un enemigo, es algo que no ha sabido ser equilibrado, que se va para los extremos, que siempre quiere tener la razón. Y es algo que tenemos que aprender a educar, a enseñarlo a trabajar con nosotros. Pero la vida espiritual también nos enseña a muchos a que tenemos que eliminarlo, a verlo como el enemigo número uno. Pero si yo misma he alimentado este ego, si yo mismo lo he proyectado, ahora en vez de verlo como mi enemigo, debo verlo como algo que puedo ensamblar, que puedo transmutar, alquimizar, como algo que me puede ser de beneficio, que me está mostrando el camino hacia la perfección que ya tengo. Simplemente me está mostrando los detalles a pulir, nada más. No veamos al ego espiritual como yo jamás, como un rechazo, sino en el que tal vez en algún momento hemos caído sin ni siquiera darnos cuenta, pero si llegamos a reconocer algunos de estos detallitos en nosotros, no nos culpemos, porque la culpa también es ego espiritual. Si tú te culpas y te minimizas pensando que por ser espiritual debes caminar sobre las aguas todo el tiempo y todo el tiempo tienes que sonreír y todo el tiempo tienes que estar en un proceso de namaste, paz interior completo, y al mínimo fallo tú te criticas, te culpas, eso también es ego, porque estás reconociendo todo lo malo. Pero ¿qué pasa con tu esfuerzo? ¿Qué pasa con el valorarte? Y aquí me llega mucho esta imagen de un meme en la que está una persona, un monje budista, un dibujo, y está meditando y dice: he logrado la iluminación, soy lo máximo. Si lo llego a encontrar, coloco la imagen. Y la gente ríe, la gente se burla diciendo: eso es ego espiritual. Pero, ¿por qué? Entonces, para no tener ego espiritual, ¿yo debería minimizarme? ¿Debería dejar de tener reconocimiento? ¿Acaso yo no soy parte del uno? Si la naturaleza es maravillosa, si el universo es algo maravilloso y yo soy parte de él, ¿acaso no puedo reconocer mi esfuerzo, mi valor? Es que el hecho de que tú comiences por una vida espiritual, que empieces a ser consciente de ti, que pulas estos detalles que pueden ser pulidos, es algo que no todos logran hacer, que no todos quieren hacer. ¿Por qué no puedes empezar a reconocerte este valor desde el amor? Debemos aprender a estar en un punto medio, en el que ni nos vamos a ir por un punto de arrogancia completo, ni nos vamos a estar yendo por un lado de desmerecernos. Vamos a vernos como un ser maravilloso, cada vez más promulgando que mi mundo interno proyectará a este mundo externo una felicidad, una abundancia, un amor, y de esta manera podamos poco a poco, a través de nuestra energía, de nuestro propio aprendizaje, poder llevar este mensaje a los demás. Qué bonito sería que desde el amor aprendiésemos a crecer y no nos estuviéramos minorizando por el miedo a sentirnos más, por el miedo a sentirnos felices,
salirnos de esta zona de confort, del rincón del sufrimiento, ni tampoco estar en un extremo en el que me voy a sentir sobre todas las cosas y me voy a imponer pensando que si la persona no piensa como yo es diferente o está mal. Esta era tiene muchos cambios y entre ellos lastimosamente está lo que se le diría la generación de cristal. Por todo se ofenden, por todo se sienten atacados y es justamente este ego. No quieren tener que mirarse a sí mismos, sus propios miedos, sus propios rechazos, cómo se sienten víctimas del mundo, pero realmente no es el mundo, es cada persona la que se martiriza y quiere imponer su miedo ante las demás personas, pero esta no es la forma de tener razón, esta no es la forma de superarse. A medida que entiendas esto y entres en paz contigo, con tu camino, sin tener que estar buscando aprobación de nadie, encontrarás una paz y un crecimiento espiritual que sin duda te va a traer más felicidad que cualquier otra cosa. Espero que esta reflexión de este video, de las dos facetas del ego espiritual, te haya gustado, te haya ayudado a reflexionar y ojalá pudieras comentarme cuál crees tú que pueda ser la faceta en la que hayas caído o caigas, ya que de esta manera nos permitimos reconocer una parte de nosotros que se va a permitir trabajarse a sí misma y perfeccionarse. Espero te haya gustado, te haya servido. Te invito a que te suscribas, que comentes, que te unas al grupo Espiritualmente Humano y pues poco a poco irnos conociendo más. Ojalá tengas un bonito día, tarde, noche. Nos vemos en un siguiente video.